Muy buenas noches. Nuevamente estamos hoy aquí en Opiniones Encontradas, el programa que conduce mi compañero y amigo José Buendía. En su ausencia lo saluda Gerardo Galarza, director editorial adjunto del periódico Excelsior. Hoy, como ustedes lo han visto, tenemos un tema de primordial importancia para nuestro país. ¿Cómo se mide la pobreza en el país? Y este problema que hemos tenido hoy, que se va a reflejar ya en los próximos programas para el próximo año en el combate a la pobreza, donde los dos organismos encargados de medir este fenómeno social que afecta a nuestro país no se ponen de acuerdo con las estadísticas de la condición y el número de pobres que existe en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, conocido así, y el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social, que se le conoce como el Coneval, cuyos titulares hoy en el Senado comparecieron ante los legisladores de la Cámara de Senadores para explicar su conflicto en la manera de medir la pobreza y públicamente anunciaron que se pospondrá las mediciones de este fenómeno social. Para eso estamos aquí hoy, para discutir, analizar, debatir, polemizar sobre la medición en la pobreza. El Estado mexicano tiene como responsabilidad el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y de esta forma asegurar el acceso de toda la población al desarrollo social. El reflejo más crudo de los rezagos sociales que persisten en nuestro país es la pobreza, la cual impone graves limitaciones para el desarrollo físico y social, niega la igualdad de oportunidades y pone en evidencia el fracaso de nuestra sociedad. Sin embargo, aunque es una problemática que debe ser atendida a cabalidad, en los últimos días se ha presentado una confrontación entre el Coneval y el INEGI por la publicación, por parte de este último, de los indicadores sobre la pobreza en México. El tema no es menor. La metodología para medir los índices de pobreza debe ser clara y seguir parámetros adecuados que permitan establecer aquellas políticas públicas para combatir este flagelo en nuestro México. Posiciones. Número 1. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, aseguró que existen las condiciones en México para vencer la pobreza en la población para el año 2030. Las reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado nos aseguran las posibilidades para construir un país en donde todos los mexicanos tengan la posibilidad de superar este umbral hacia 2030, expresó. Número 2. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, hizo un llamado a no politizar la medición de la pobreza en México, que es de carácter técnico y puede y debe solucionarse en total transparencia. Número 3. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a no cerrar los ojos a las realidades de opresión, pobreza y necesidad que se vive en las grandes ciudades y poblaciones de México. La pobreza en el mundo y en México no es menor, no es un problema de solución fácil, pero hoy en México nos levantamos desde hace algunos días y hoy lo confirmamos en que la pobreza, siendo un asunto mayor, de mayor preocupación para todos los mexicanos, por lo menos más del 40-42% de los mexicanos viven en la extrema pobreza de acuerdo con las estadísticas oficiales. Nos hemos enterado de que para el próximo año no tenemos estadísticas oficiales porque hay un conflicto entre los dos organismos encargados de medir la pobreza, por uno el que lo mide y otro el que lo evalúa, que es por una parte el INEGI y por otra parte el llamado Coneval. Por supuesto que la medición de la pobreza también es muy importante porque de esa medición, de su estadística, depende la implementación de políticas públicas para combatir la pobreza, es decir, es como el trazado de la cancha donde hay que realizar ese juego. Es para debatir, para polemizar, para encontrarnos en este sitio de opiniones. Tenemos hoy como invitados a Ricardo Fuentes Nieva, él es economista, él es director ejecutivo de Oxfam, una organización internacional que se dedica a medir y a combatir la pobreza en todo el mundo. Y también tenemos al maestro Rodolfo de la Torre, él es director del programa de desarrollo social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bienvenidos ambos aquí a Excelsior TV. Gracias. Muy bien. Pues decía yo, y se los planteo, cualquiera de ustedes puede empezar, que significa el que hoy los mexicanos no sabemos, no tenemos la medición, la estadística exacta para implementar las políticas públicas
de Combate a la Pobreza para el 2017, a raíz de un, digámoslo, conflicto, por no llamarlo enfrentamiento, entre los dos organismos oficiales encargados de medir esta situación social. Bueno, yo comenzaría diciendo que lo que no tenemos es el insumo principal para que se realicen las mediciones de pobreza por una decisión que tomó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística con el fin de mejorar la información. Pero esta buena intención se tradujo en una serie de operativos de campo en donde al preguntar a las familias se dio un tipo de respuesta que no es el que normalmente se obtiene en otro tipo de operativos, en los operativos tradicionales. El problema es que el Coneval, al recoger la información de INEGI, está obligado a usar la información de INEGI, no puede calcular la pobreza de forma que cumpla con dos cosas que están legalmente establecidas, que sea comparable históricamente y que provenga del INEGI. Y en consecuencia, pues el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ha hecho público su descontento con esta situación y ha señalado que se requiere una comunicación mucho más estrecha para que estos desencuentros no ocurran. Este desencuentro, sin embargo, sería ya conocido desde hace 2 años, cuando se anunció que cambiarían los parámetros para medir la pobreza. ¿No hubo comunicación institucional entre ambas dependencias o qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones. ¿Por qué no hubo esta comunicación, sobre todo del INEGI al Coneval, para compartir la información sobre la nueva metodología para recabar los ingresos? Esto pues es una preocupación, parece que es un error, cada vez parece más que es un error, y es un error que o sea, si les damos el beneficio de la duda, se va a poder resolver, pero necesitamos tomar acciones concretas. El INEGI necesita tomar acciones concretas en coordinación con el Coneval, y necesitan esas decisiones ser públicas. Necesitamos las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, poder tener acceso tanto a la metodología, las decisiones metodológicas y cómo se está cambiando esta metodología para que, si en verdad se está haciendo una mejora en cómo se capturan los ingresos, se pueda cumplir la mejora y la comparabilidad histórica. No es difícil, de verdad no es difícil, es cosa de capturar dos variables en vez de una. Y esa es la gran pregunta, ¿por qué no se hizo eso? Yo hasta ahora no tengo información, no estuve presente en la comparecencia en el Senado que ocurrió hace un par de horas, pero cada vez parece que fue un error. Muy bien, pero además de ello, esto implica también una gran cantidad de dinero, no es una situación nada más de mala comunicación. Para hacer estos cambios de metodología se destinaron alrededor de 154 millones de pesos al Coneval, y el Coneval los destinó, ya entregó según la información que yo tengo, aproximadamente el 90% de esa cantidad al INEGI. Y además, atrás de todo esto, hay digamos que una bolsa de recursos fiscales de 70,000 millones de pesos que se destinan a la infraestructura social, que están allí en disputa, y no en disputa, sino que tendrían que ser parte de la política gubernamental contra el combate de la pobreza. ¿Quién va a ser responsable de esto? ¿O quién es el responsable? Bueno, comienza a dilucidarse un poco las responsabilidades a raíz justamente de la serie de presentaciones que hicieron los titulares del Coneval y del INEGI en el Senado de la República hace apenas unos minutos. Al parecer, utilizando los grados de libertad que le da su autonomía, el INEGI, una oficina en particular, el titular de las estadísticas sociodemográficas, pues tomó la determinación de mejorar los procedimientos operativos sin tener, digamos, la medida de lo que esto implicaría. Este procedimiento no pasó por la Junta de Gobierno, porque normalmente la Junta de Gobierno aprueba cambios de sustancia en los cuestionarios y en las variables que se van a capturar, y además el titular del INEGI indica que apenas con 11 días de anticipación recibió la información que pues, le sorprendió también a él. Esto habla de que hay una cuestión interna que resolver dentro del INEGI
que pues tendrá que a su vez traducirse en una mejor comunicación con el Coneval. Los senadores, a mi manera de ver, de una forma rigurosa, severa, cuestionaron este tipo de procedimientos internos y de la mejor manera posible el titular del INEGI pues dio respuesta a algo que no corresponde a su administración, pero de la cual es sin embargo responsable. Entonces se van, digamos, dando luces que sin embargo no resuelven el problema de fondo. Esto hay que aclararlo hasta a nuestros televidentes, que el cambio de metodología en la medición de la pobreza por parte del INEGI ocurre en un momento en que el antiguo titular, el señor Soto, cambia y entra el señor Julio Santaolalla y le toca una parte la medición y otra parte el análisis de estos asuntos hasta donde sabemos. ¿Hay metodologías internacionales aplicables o por qué tenemos que recurrir a nuestras propias metodologías? Supongo que cada país tiene características propias, pero debe haber un estándar. El INEGI ha sido reconocido internacionalmente como una organización estadística de punta, de vanguardia. Y estas fallas internas de proceso pues son preocupantes porque el INEGI ha sido un referente latinoamericano de cómo se mide. Entonces yo creo que no son los estándares internacionales, es el comienzo de estas fallas internas de procesos que deberían revisarse y comunicarse. Si el presidente del INEGI supo de esto 11 días antes de publicar el módulo de condiciones de vida, en mi perspectiva, él tendría que haber informado inmediatamente a los actores relevantes para no hacerlo público sin que estuvieran prevenidos. El resultado va a ser que nosotros no vamos a poder saber este año cuál es la tendencia de la pobreza en México. Y el resultado más evidente es que vamos a tener que esperar un año, regresar a la antigua metodología, con las fallas que tenga, para poder mantener la tendencia. Y eso yo creo que es parte de la responsabilidad ahora del INEGI, es encontrar un proceso que permita recuperar la tendencia, aún con el hueco que va a quedar del 2015, y poder a su vez tener una conversación honesta, abierta, pública sobre las mejoras metodológicas de la recolección de la variable de ingreso. Sin embargo, es decir, don Ricardo Fuentes Nieva apunta retomar al 2016 las mismas metodologías con que se hizo la medición del 2014. ¿Perdimos un año? Por lo menos. Ahora, si cambiamos la metodología, será igual, porque para el 2016, si cambiamos un método, no podemos compararla ya con el 2014 otra vez, porque hay un cambio de metodología, igual en el 17. ¿Qué va a ocurrir? ¿Y en qué brete nos metemos? Uno de los senadores que cuestionaron al titular del INEGI señalaba que es muy difícil incluso la recuperación de los procedimientos que estuvieron vigentes en 2014, debido a que ya se reentrenaron a todos los encuestadores, entonces ya tienen una perspectiva diferente de cómo llegar a los hogares y preguntar. Pero eso no obsta para que se haga precisamente un intento de tener lo que se conoce como un grupo de control, es decir, un levantamiento pequeño, paralelo, que hasta donde sea factible replique las condiciones que antes existían para compararlas con las nuevas, se vean las diferencias y pueda haber una atribución de a qué corresponde cada cambio. Yo creo que puede ser muy complicado, pero hay que intentarlo, y yo creo que el INEGI está obligado por todos los medios a hacer esto, pero no termina ahí la historia. La lección es que hay elementos de falta de comunicación interna y externa que tienen que ser revisados, y no es cosa de un acuerdo entre el Coneval y el INEGI, es algo que tiene que ser de cara a la sociedad, en donde haya muchos ojos y posiblemente muchas opiniones que, sin ser vinculantes, ayuden a mejorar estos procesos. ¿Cómo afectará la política social del próximo año este diferendo? Bueno, no sabemos qué pasó con la pobreza, no sabremos qué pasó con la pobreza. Y en ese sentido tenemos menos información para el diseño, evaluación, monitoreo
y distribución de recursos en términos de desarrollo social. Y esto es una gran preocupación. México había dado pasos agigantados en la medición de la pobreza desde el 2003. Este, sin duda, es un retroceso. Ahora, ya sucedió este error, ya es imposible regresar al 2015 y retomar la medición del ingreso con la metodología del 2014. Entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos y el INEGI, yo estoy de acuerdo con Rodolfo, tiene toda la responsabilidad para asegurar que este error no vuelva a repetirse, que se pueda corregir de la mejor manera y que no perdamos esta larga historia de entendimiento de la pobreza en los últimos 25 años, porque esto es lo que nos permite saber si las políticas sociales están siendo efectivas o no. Si no malentiendo, Ricardo Fuentes Nieva, el presupuesto del 2007 en lo relativo a desarrollo social, en lo relativo al combate a la pobreza, ¿tendremos que repetir el que tuvimos este año y esto equivaldría o podría ocurrir que algunos de los beneficiarios ya no debieran ser beneficiarios o algunos otros deberían de sumarse a esos beneficios y entonces iremos dando palos de ciegos por lo menos durante un año? Bueno, esa es una excelente pregunta. No lo sabemos, no sabemos cómo se va a resolver esta situación, pero lo que sí sabemos es que no podemos utilizar esta cifra esta variable de ingresos, calcular la pobreza y compararla con el año anterior, porque si hacemos eso, el resultado es un resultado ficticio, donde aparenta que la pobreza cae en 10% y que la desigualdad cae también. Esto, nosotros tenemos que ser muy responsables, todas las personas que trabajamos con las cifras de pobreza, de desigualdad, incluido el gobierno federal, tiene que ser muy responsable y no utilizar esta información para tomar decisiones. No sabemos, en este momento es un problema tan nuevo que no sabemos cómo se van a resolver el hueco que deja esta incompatibilidad metodológica de la medición de la pobreza entre 2014 y 2015. Pero lo que sí sabemos es lo que no tenemos que hacer y no tenemos que calcular la pobreza. El Coneval, de hecho, ya anunció que no va a ser pública la cifra de pobreza justamente por este problema, ¿no? Y yo creo que todos los actores que trabajamos con estos datos debemos ser igualmente responsables y no tomar decisiones con estas cifras y tratar de encontrar una solución a este problema que nos va a llevar un poco de tiempo para tratar de ver qué es lo que está pasando con las tendencias de la pobreza, de la desigualdad, de la marginación en este país. Bien, maestro Rodolfo de la Torre, evidentemente dice el Coneval que no se puede comparar las cifras, sin embargo son cifras públicas y vamos a ponerlo en contexto para nuestros televidentes. Si se aceptaran, que no lo acepta el Coneval, las cifras con la nueva metodología que utilizó el INEGI, significaría que hay alrededor de en números redondos, 11 millones de pobres menos en México y que los pobres que estaban catalogados así en el 2014, en el 2015 recibieron ingresos por 33% más de lo que recibían un año anterior. ¿Por qué? No porque haya sido o no haya sido, sino simplemente por la metodología que se utilizó al hacer las encuestas. Entonces dice el Coneval que no se vale comparar, digámoslo vulgarmente, peras con manzanas. Sin embargo, ahí están esos datos. Por un lado, lo que dice el INEGI, lo que no va a reconocer, o no va a avalar, más bien avalar el Coneval según la palabra que se ha utilizado, y yo le hago la misma pregunta. ¿Cómo vamos a poder combatir la pobreza si no tenemos ese trazado, como decíamos al principio, de la cancha? Es probable que haya mexicanos que hayan salido de determinado decil de pobreza y que requieran de otros recursos que no están recibiendo en este momento, o algunos que hayan bajado y que requieran de otros recursos que tampoco están recibiendo, o unos que los van a recibir cuando ya no los merecen o no los necesitan, por decirlo de alguna manera, no que no los merezcan, y otros que sí los necesitan. Bueno, lo primero que hay que hacer es atajar el error, y el error tiene tres consecuencias muy graves, unas más que otras. El primero es que, ya se mencionó, no tenemos el conocimiento para manejar nuestras políticas públicas, evaluarlas, saber en dónde estamos parados. Ya lo ha mencionado Ricardo muy claramente. El segundo es que estamos dando información que para algunos gobiernos va a representar un triunfo político, una derrota política, porque supuestamente combatieron mejor o peor la pobreza y se van a alzar con triunfos, o va a haber opositores que señalen derrotas, y esto va a crear un clima de desconcierto de qué está pasando.
Pero dejemos incluso a un lado esa parte política. Si se tomara en serio la cifra de pobreza de reducción de 11 millones, que, insisto, es incomparable, es irresponsable difundirla, si se tomara en serio, esto significaría en algún momento dado que podría repensarse el gasto público y que las personas que están recibiendo apoyos de distinto tipo podrían ser cuestionadas por la recepción de esos apoyos. Entonces, quien difunde e insista en estas cifras, eventualmente puede estar contribuyendo a quitarle recursos a personas en pobreza realmente extrema. E incluso si no se quitaran recursos, si simplemente se reasignaran con las cifras que se tienen, pues habría algunos que, no siendo tan pobres, podrían recibir más porque ahora son registrados así, y aquellos que a lo mejor son muy pobres, pero que por alguna razón respondieron mejor por el operativo, pues son registrados como en mejores condiciones y se les quitan recursos, aunque el nivel general de los recursos no cambie. Entonces, es muy importante, sobre todo en los medios de comunicación, no difundir esas cifras de pobreza porque pueden tener consecuencias para la vida de las personas. Sin embargo, Coneval las difundió, con el grado que difundió su programa de cálculo con el que lo que iba a calcular. Y ya tiene un anuncio allí que dice cada quien lo puede calcular como quiera, ahí están las cifras, si son cifras conocidas y cifras hechas por 12 instituciones oficiales. Está con nosotros, ya lo saben ustedes, el maestro Rodolfo de la Torre, que él es el director del Programa de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, y Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam, una organización civil que mide y combate la pobreza en el mundo. Estamos hablando, por supuesto, de la medición de la pobreza en México y de este conflicto que existe ahora entre las dos instituciones encargadas, una de medirla, otra de valorar las políticas de desarrollo social, el INEGI y el Coneval. Este es el tema que nos ocupa hoy. Hablábamos de las cifras que se han conocido porque son públicas respecto a la medición de la pobreza con los nuevos parámetros que aplicó el INEGI. Sorprende esta cifra, por supuesto, de decir que en un año hubo menos 11 millones de pobres en el país, menos que incrementaron su ingreso aproximadamente en 33%. Los parámetros anteriores, si no estoy equivocado en la información, en el de 2013, habían para el año 2014, habían dicho que pese a los esfuerzos del combate a la pobreza de todos los programas de desarrollo social que ha implementado el gobierno federal y los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, el número de pobres se había incrementado en 2 millones de personas. Nadie había salido de la pobreza, sino al contrario, 2 millones habían ingresado al rubro de pobres en México. ¿Por qué se cambian los parámetros? Hablaba usted, maestro, del asunto político, que evidentemente creo que no debía intervenir en el combate a la pobreza, pero que muchas veces siempre se tiene la especulación de que se interviene o no interviene. ¿Era necesario cambiar los parámetros que existían antes? ¿Era necesario reacomodar? Eso fue una solicitud incluso del nuevo secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, cuando relevó en el cargo a Rosario Robles, a la que se le vio como un fracaso porque este número de pobres se había incrementado de acuerdo con las cifras del INEGI. ¿Se debió cambiar? ¿No se debió cambiar? ¿Eran mejor los parámetros anteriores? ¿Son mejores los que se pueden aplicar ahora o los que en el futuro se apliquen? Probablemente, pero el problema es cómo se hizo. Hay dos problemas fundamentales. Uno es, y lo estamos repitiendo, es perder la tendencia histórica. Se podría haber mejorado la metodología, porque hay una justificación técnica, que es, existe la percepción de que los ingresos están siendo subreportados. Es decir, la metodología anterior no estaba capturando todos los ingresos. Y ese es un argumento válido para intentar cambiar la metodología. Ahora, ¿cómo se debió haber hecho? Lo sorprendente es que no se hizo un esfuerzo para mantener la tendencia histórica. Es decir, se pudo haber hecho, como mencionaba Rodolfo hace un momento, un ejercicio donde se utilizaban las dos metodologías. Y entonces uno tiene la metodología anterior, la metodología nueva, y ahí puede estimar si existe ese subreporte o no. El otro problema con la metodología, que además no es pública, que ese es otro de los grandes problemas, sí, la metodología porque no sabemos, no podemos evaluar
honestamente la calidad de la metodología. Pero lo que hemos visto, dadas las cifras que se están calculando, es que se enfocó en el subreporte de los deciles más pobres, cuando es bien sabido que también hay un subreporte muy grande en los deciles más altos. Ese es otro problema. Entonces hay dos problemas fundamentales con este cambio metodológico que puede surgir de un buen deseo de combatir un subreporte. Uno es cómo se hizo, donde se perdió la comparabilidad, y la otra es enfocarse solo con la parte más baja de la distribución. Y esa es una pregunta que desde Oxfam vamos a seguir preguntando hasta que se nos dé una respuesta convincente, o hasta que se abra la metodología, o hasta que se corrija la metodología para que se elimine el subreporte en todos los deciles, incluidos los más ricos. Muy bien, pero hablamos esencialmente de una parte de esta encuesta nacional, que es los ingresos de las personas, tanto los que tienen mucho como los que tienen poco o nada. Sin embargo, hay otras maneras de medir la pobreza, por ejemplo, el asunto de las carencias sociales, donde no se cambió la metodología. Esto no se va a retomar, o tampoco es ya retomable, pese a que la metodología siguió siendo lo misma. Y bueno, no voy a hablar de cifras porque serían muchos, pero sí, evidentemente también hay, pues así, un poquito de mucho menor de que la cifra que dio INEGI sobre la reducción de la pobreza, pero en carencias sociales pues hay alrededor del 1% menos de que hace un año anterior. Estas cifras no son comparables si se tomó la misma metodología que el año anterior. El problema es que la estimación de la pobreza, y en particular la parte de las carencias, es como armar un rompecabezas. Se requieren varias piezas para tener el panorama completo. En el caso de las carencias, afortunadamente se tiene la información de la encuesta intercensal, en donde se le ha preguntado a las personas pues los años de escolaridad que tienen, si tienen ciertos servicios en su vivienda, en fin, una serie de información ligadas a estas carencias. Normalmente lo que se hace es confrontar esa información con la encuesta, bueno, en este caso el módulo de condiciones socioeconómicas, y ver si no hay algún tipo de inconsistencia, o incluso hay algunas variables que tendrán que estimarse con la combinación de las dos fuentes de información. Bueno, se ha perdido una pieza. La otra pieza es útil y tal vez se pueda utilizar para calcular las carencias, pero lo que nos dice esta pieza de información perdida por la forma de preguntar de INEGI, pues tiene que evaluarse para ver si es rescatable o no. Uno de los grandes problemas es que, aun cuando se intente rescatarla, la forma de hacerlo es a través de una serie de estimaciones, de modelos, de supuestos económicos, matemáticos, que lo que están haciendo es sustituir datos que en principio iban a surgir directamente por una serie de suposiciones de los investigadores. Y de ahí que el Centro Espinosa Iglesias esté proponiendo que se abandone por completo esta información, digamos, que se considere como una especie de prueba piloto de algo que tiene que hacerse de manera mejorada, pero no que se use. Y aún así creo que el Coneval estará en posibilidades de calcular lo que está obligado por ley, que es presentar datos de pobreza municipal a partir del conteo y probablemente de una fuente alternativa, tal vez de otra encuesta, en este caso de ingresos y gastos, que esté cercana al levantamiento de la encuesta intercensal. Ahora bien, también hay un problema acá social en esta medición fuerte que quizá otros países no compartan con México. Me refiero en general a la informalidad económica, y la informalidad no solamente me refiero a quien no trabaja con un patrón y es ambulante, sino por ejemplo las remesas que llegan de Estados Unidos, de los migrantes, cómo se toman los ingresos. Evidentemente México no tiene una base fiscal que le permita totalmente elaborar una política antipobreza. Si todos estuviéramos en el asunto hacendario, en el asunto fiscal, pues más o menos se podría saber cuánta cantidad de pobres hay y dónde invertir y no invertir. La informalidad también es parte de la pobreza, y cómo combatirlo. Bueno, es un punto de nuevo importante, pero
y es aquí donde entra la importancia de rescatar la credibilidad del INEGI. El INEGI, con todos estos ejercicios que hace para capturar la información, puede capturar la distribución de las remesas, puede capturar el ingreso de las familias en estado de informalidad, y así se puede mejorar el diseño de la política social. INEGI ha trabajado muchísimo en su credibilidad y la credibilidad del INEGI es reconocida internacionalmente. Es por eso que este problema es tan grande, porque las estadísticas, siempre en cómo midamos estadísticas y cómo las utilicemos para el diseño de política social, va a tener una serie de cuestionamientos. El INEGI había pasado tormenta sobre el cuestionamiento por su capacidad técnica. Es el momento en donde todos los interesados en la medición de la pobreza, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la informalidad, tratemos de encontrar una solución conjunta, que se asignen responsabilidades sobre el error que se cometió en INEGI, pero que no haya una demonización de esto. Simplemente que el INEGI tome responsabilidad, que trate de resolver el error y los demás actores que estamos interesados en este tema, que tratemos de encontrar una solución que nos permita resolver el tema de pobreza, el tema de informalidad, con las estadísticas creíbles que el INEGI había generado por tantos años. Muy bien, pues ese es el problema que tenemos ahora en México. El tiempo se nos acabó, es un tema para discutir por mucho tiempo. Agradecemos a nuestros invitados, al maestro Rodolfo de la Torre, al maestro Fuentes Nieva, de haber asistido a nuestro programa, y les agradecemos a todos los televidentes habernos visto en Excelsior TV. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.